Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia. También nos da mucho gusto poder anunciar que estamos preparando para la segunda conferencia Summorum Pontificum. El Monseñor Athanasius Schneider nos va a visitar los días 3, 4, 5 y 6 de febrero. Entonces, en los siguientes boletines vamos a estar publicando más específicamente los detalles de los eventos, pero para que sepan ahora, el viernes 3 va a haber una cena y una conferencia. El sábado 4 va a haber confirmaciones y misa pontifical en el santuario de Guadalupe. Y en la noche una conferencia. También unas pláticas dadas por el Padre Bisig, que es el fundador de nuestra fraternidad, y también Felipe Alaniz, que es el presidente de la Federación Internacional de Una Voce, que promueve la misa en latín. Y el domingo 5 va a haber una misa pontifical en el Sagrario Metropolitano y en la tarde un convivio exclusivamente para la feligresía. Y el lunes por la mañana va a consagrar los altares en la capilla de Casa Cristo Rey, un rito que no van a volver a poder ver muy pronto. Entonces, que aprovechen de estos eventos. La epístola para la misa de hoy viene de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría, que enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos espirituales, cantando de corazón con gracia o edificación las alabanzas a Dios. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en busca suya, hasta que al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y al verle se admiraron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron esto que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres.
Pueden sentarse. ¿No sabéis que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hace poco, en un lugar en los Estados Unidos, hicieron un estudio o una encuesta entre, una población mayormente protestante, pero los resultados son muy interesantes, sin embargo, porque estudiaron el papel de religión en la familia y concluyeron que en las familias cuando la mamá practica la fe y el padre no la practica o la practica muy poco, los hijos tienen una probabilidad de ser practicantes cuando llegan a ser adultos de solamente 20%. Y por otro lado, en las familias en que el papá es muy practicante, no importa si la mamá practica o no, esos niños, cuando llegan a ser adultos, tienen una probabilidad de más de 90% que seguirán practicando la fe. Entonces, hoy tenemos la fiesta de la Sagrada Familia establecida en el año 1921 por el Papa Benedicto XV, específicamente para que nos enfoquemos en el ejemplo de la familia de Jesús, María y José, y para que estudiando y considerando su ejemplo podamos ser fortalecidos en nuestro compromiso de fomentar y criar familias sanas y santas. Pero sabemos también que en nuestra cultura hay muchas cosas que están amenizando la familia y la moralidad en general. No necesito contarles todas esas cosas porque ya son muy evidentes. Pero lo que es más difícil es identificar dónde ubicamos la solución a este problema tan grave. Parte del misterio que consideraremos hoy es que Cristo escogió encarnarse dentro de una familia sencilla, pobre, ¿no? Para que nos demos cuenta que es a través de la familia que debemos de llegar a un conocimiento y amor para con Cristo. Como vino una vez en una familia, quiere seguir viniendo a nosotros a través de las familias, porque debe de ser a través de la familia que aprendemos a amar. Debe de ser en la familia que encontramos a Cristo. En la familia empezamos nuestra preparación para el cielo y nuestra introducción al amor del Padre Celestial debe de ser a través de el amor que conocemos por nuestros papás en la tierra, igual como debemos de llegar a conocer el amor de nuestra Madre Santísima y el amor de la Iglesia a través del amor de nuestras madres en la tierra. El Padre Mateo, comentando en este misterio, dice: es muy conmovedor el pensar que en Belén los pastorcitos y los reyes deben recibir el niño adorable de las manos de María y de José. ¿Y cómo aplicamos esto a nosotros? Bueno, en la familia el trabajo principal
es que los papás hacen que sus hijos conozcan a Cristo, tanto dentro de la familia como para todos que encuentran una familia por afuera, ¿no? La familia debe de ser misionera en el sentido de que el amor de Cristo está reinando evidentemente en ellos. La Sagrada Familia es la imagen perfecta de una familia y en realidad a veces pensamos que, bueno, qué tan similar eran ellos como a nosotros y nuestras familias. Pero en realidad somos nosotros que necesitamos modelar nuestras familias según su ejemplo. Cada familia debe de ser como la Sagrada Familia y en realidad nosotros pertenecemos a esta familia. Y necesitamos hacer que nuestras familias sean una escuela del amor de Cristo. Y gracias a Dios, especialmente aquí en México, estamos bendecidos de tener vínculos familiares muy fuertes. Y nos puede ayudar mucho si estos vínculos son basados en un amor cristiano. Si entendemos que todo esto tiene la finalidad de inculcar un amor para Cristo. Si no, estos vínculos aún pueden llegar a ser un obstáculo al desarrollo debido de la vida espiritual en los miembros de la familia. El mundo está muy enfermo porque en nuestros días la familia está muy enferma. Y si queremos saber el por qué, tenemos que empezar a buscar la razón por la parte más importante de la familia. Es decir, tenemos que empezar con la cabeza. El obispo de Phoenix en los Estados Unidos hace poco escribió una carta apostólica dirigida a los hombres católicos. Dice que es un llamado a la batalla. Empiezo esta carta con un llamado fuerte y claro para ustedes, mis hijos y hermanos en Cristo, hombres católicos. No duden al entrar en la batalla que se pelea alrededor de ustedes, la batalla que está hiriendo a nuestros niños y familias, la batalla que está distorsionando la dignidad tanto de hombres como mujeres. Esta batalla está matando progresivamente lo que queda del carácter cristiano de nuestra sociedad y cultura e incluso en nuestros propios hogares. El mundo está bajo el ataque de Satanás, como lo predijo el Señor, y esta batalla sucede en la misma iglesia y la devastación es demasiado evidente. Ya tenemos que admitir que en nuestra sociedad hay una carencia muy grande de hombría de parte de los hombres católicos y se manifiesta principalmente por una falta de presencia, de ser ausentes. Les doy un ejemplo. Si pensamos en el primer pecado, en Adán y Eva, y podemos decir que fue Eva que pecó primero, porque fue ella que tomó el fruto de la serpiente. Pero a la vez debemos de preguntarnos, en ese instante, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué dejó que su mujer hablara con el diablo? Estaba ausente. Y esta es una epidemia que tenemos en nuestra sociedad. Y claro que sí, pensamos en las situaciones de madres solteras,
cuando hablamos de este tema. Pero hay otro tipo de ausencia, además que la ausencia física. También un papá puede ser ausente moralmente, ¿no? Puede ser ausente espiritualmente por dejar que la mujer se encargue de todos los asuntos religiosos y espirituales en su casa. Entonces, si queremos reconquistar nuestra cultura, nuestras familias para Cristo, necesitamos empezar con el papel del hombre, del papá de la familia, que esté más presente, tanto físicamente como moralmente y espiritualmente. Y es tan importante por el ejemplo que les di al principio de los afectos que experimentan los niños cuando no tienen este ejemplo de un papá piadoso. Considerando también el evangelio que escuchamos hoy, como el niño Jesús perdido en el templo, cuando su mamá lo encontró, le dijo que tuvo que estar en las cosas de su papá. Entonces nos preguntemos si nuestros hijos podrían contestar en la misma manera. Estar en el templo significaría para ellos de estar en las cosas de sus papás, ¿no? Y aunque un papá puede decir que sí, estoy enterado, estoy involucrado en las cosas de religión, si queda sola en las palabras, no es suficiente, ¿no? ¿Qué comunica a los hijos? Por ejemplo, el caso de un papá que, aunque va a misa, casi nunca comulga, casi nunca se confiesa. No les comunica que uno que tiene muy poca fe, o que no toma las cosas muy en serio, o simplemente que es muy perezoso para cumplir con sus deberes. Necesitamos conseguir más valentía en este sentido. Como dice otra vez el Padre Mateo, muchas batallas se hubieran perdido y con ellas el honor y la libertad nacional si a la patria se la hubiera amado como muchos buenos aman al Señor. Y principalmente estoy hablando a los papás de familia, pero las mismas cosas aplican, ¿no?, a los padres espirituales, a nosotros los sacerdotes, porque como hemos visto mucha corrupción en las familias, también la hemos visto en la iglesia. Y podemos decir que es por la misma causa de falta de hombría de parte de los padres espirituales, que dejan que las mujeres hagan todas las cosas, no dando mucho lugar para los hombres y dando la impresión que la religión en verdad no es algo muy varonil. Y entonces no es muy sorprendente que hablamos en estos días de una crisis de vocaciones, porque para un hombre que quiere ser un varón, ¿no?, quiere ver que las cosas de Dios también son muy varoniles. Y necesitamos entonces tomar por nuestros ejemplos los padres santos, ¿no?, que tenemos en la iglesia, principalmente en esta fiesta de la Sagrada Familia, el ejemplo del Señor San José, ¿no?, que cumplió con su deber de cuidar el niño Jesús y la Santísima Virgen, obedeciendo cada palabra que recibió de Dios con prontitud y sencillez, en silencio y siempre haciendo lo que era justo. También tenemos el ejemplo de San Luis, rey de Francia, que escribió a su hijo en su último testamento estas palabras:
Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto de sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Este es el ejemplo del amor que debe de tener un padre de familia, de ser dispuesto de sacrificar todo hasta su propia vida, pero no simplemente para conseguir cosas buenas, pero mundanas para sus hijos, de regalarles muchas cosas, conseguirles buena educación, lo que sea, no, principalmente para que lleguen a ser hijos, hombres y mujeres santos. Y necesitamos preguntarnos, considerando nuestras casas, si los pastores o los reyes llegarían a nuestras casas buscando allí el rey que nació. Allí lo encontrarían. Y si nuestros hijos pueden decir, como dice el niño Jesús, que cuando están en las cosas de la religión, ¿sí?, que están guardando las cosas de sus papás. Y si no, bueno, tenemos esta profecía del profeta Ezequiel, en que dice: en medio de este pueblo hay una congregación de falsos profetas, como león rugiente que arrebata la presa, así han devorado las almas. Sus sacerdotes han despreciado mi ley, han contaminado mis santuarios, y busqué entre ellos un varón justo que se interpusiese entre mí y el pueblo como un vallado, y puñase contra mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Mas no hallé ninguno. En vista de todo esto, derramaré sobre ellos la indignación mía, los consumiré con el fuego de mi furor, y haré caer sobre su cabeza el castigo de sus malas obras, dice el Señor Dios. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.